Buenas tardes, estamos como cada sábado en su programa El Rincón de la Fe y está conmigo y también me complace estar con todos ustedes, con Enrique Hernández. Hola Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ale, ¿qué tal? Un gusto saludar a toda la gente que nos está sintonizando a través de Única Digital. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del programa El Rincón de la Fe, en donde hablaremos de diferentes temas con nuestras secciones ya tradicionales, los avisos parroquiales. Vamos a iniciar, si te parece, porque también tenemos a un invitado el día de hoy en este programa, pero vamos a iniciar con los avisos parroquiales. Iniciamos con que hoy es día 31 de agosto y hoy 31 de agosto la Iglesia Católica festeja a San Ramón Nonnato. ¿Quién fue San Ramón Nonnato? Pues fue un santo mercedario. Esto es de la Orden de la Merced. Ellos estaban dedicados a lo que es ayudar a todos los presos para que salieran de las cárceles. San Ramón Nonnato estuvo en algún tiempo preso porque cuando ya no contaban con el dinero suficiente para poder sacar a los presos, ellos se quedaban en lugar de las personas y se quedaban obviamente en esa cárcel. La curiosidad de San Ramón Nonnato son dos. Una de ellas es que cuando cuando su mamá estaba embarazada de él, su mamá muere y al siguiente día se dan cuenta que la señora falleció, le hacen la cesárea a la mamá de San Ramón Nonnato y el niño estaba vivo. Entonces nace San Ramón, por eso es Nonnato, por el no nacido. No había, cuando su mamá fallece, él no había nacido, entonces se le pone ese nombre del no nacido. Y San Ramón Nonnato, en la cárcel, obviamente a los carceleros él los quería evangelizar y les hablaba de Dios. Entonces los carceleros ya estaban hartos de escuchar la voz de San Ramón y en una ocasión le pusieron un candado en la boca, ¿no? Para que no pudiera hablar, pero él, pese a este candado, seguía predicando. Entonces se dice que ahora sí, si tú tienes algún problema de habladurías, de chismes o algo por el estilo, vayas a ver a San Ramón Nonnato con tu candadito y se lo coloques ahí. Se encarga, ¿no? De calmar o callar los chismes. Exactamente. Y otra de las festividades parroquiales que ya empezó la feria de San Pedro Cholula. Ellos tienen la 69 feria y esta es a partir del 30 de agosto y hasta el 16 de septiembre, porque todo esto lo hacen en conmemoración de la Virgen del Refugio. Ellos veneran a la Virgen del Refugio, pero cabe destacar que el próximo 8 de septiembre también es la festividad de la Santa Infantita, el nacimiento de la Virgen María. Entonces todo esto viene con esta festividad aquí en San Pedro Cholula, y también en Atlisco van a iniciar con estas festividades que ellos durante todo el mes hacen esta fiesta. Primero empiezan el 8 con la Santa Infantita y terminan su festividad en el mes de septiembre con San Miguel Arcángel. Así es que si usted quiere darse una vuelta, ir a visitar San Pedro Cholula, hay festividades distintas, hay actividades diferentes, van a venir artistas, hay convivio, sobre todo ahí en la Plaza de la Concordia, que es la plaza principal en San Pedro Cholula, y en Atlisco irnos a comer algún heladito y también a comprar plantas, porque ahí es con los viveros. Con los viveros.
Perfecto, pues tome nota precisamente de esas actividades que vamos a tener en este mes de septiembre, ferias y mucha comida también. Así es. Nuestro siguiente aviso, como ya lo sabe, cada mes estamos aquí compartiendo la edición del mes de agosto, pero también es una información que te puede servir para ti, para toda tu familia, en esta edición de agosto, en donde nos acompaña en portada Regina Paredo, una joven poblana universal. Ella pues participó en el concurso Mexicana Universal, ganando el título hispanoamericana. Y pues ella nos va a representar en próximas fechas, así es que pues si usted quiere conocer un poco acerca de lo que fue su paso por este concurso, de la vida de esta chica, que la verdad está muy joven y muy guapa, pues consulte Revista Única, además de que trae otros artículos de interés, ¿no? Moda, trae artículos de salud, algo para que usted también pues pueda cambiar sus hábitos, sobre todo de comida, que sepa qué nos hace bien, qué nos hace mal. Igual el tema de la sexualidad, el tema de turismo, con las secciones de Escápate un fin y las curiosidades. Así es que nos puede visitar ya sea en la revista impresa, que la puede encontrar en los pues puestos de periódico del centro histórico, y también en consultorios y en algunos cafés, ¿no? Cafés, restaurantes, ya saben, de las zonas comerciales más importantes de la ciudad de Puebla, como La Noria, Huexotitla, La Paz, La Juárez, Angelópolis, El Mirador. Son más de 500 puntos de distribución que tiene esta revista, que sin duda alguna les va a gustar. Y también, pues, como siempre, anunciándoles nuestro libro Sexo, Luego Existo, que fue escrito por el maestro Alfonso Aguirre Sandoval. Él es un sexólogo pues reconocido aquí en Puebla, y también por pues nuestra titular, la señora Silvia de Julián. Así es que cómprelo. Aquí se dan tips acerca de pues la educación, ¿no? Cómo hablarles a los chicos sobre sexo, desde cuándo, qué es los tips, ¿no? Que en muchas ocasiones pues los papás no saben cómo hablar con sus hijos acerca de este tema que es un tanto escabroso, ¿no? Para algunos, un tanto pues que no quisieran hablar de esto con sus hijos, pero pues es la guía pues más oportuna que pueden tener, y lo encuentra en Librerías León y también en Profética. Perfecto, pues damos concluidos los avisos parroquiales. De igual manera, la gente que tenga algún aviso que quiera que compartamos con nuestra audiencia, con muchísimo gusto nos puede escribir ahí en los comentarios o mandarnos un inbox. Y entrando en el tema central del día de hoy en el programa El Rincón de la Fe, queremos darle la bienvenida al señor Elliot Sánchez, pastor de la Iglesia Cristiana Perison. Gracias, pastor, por acompañarnos. Pues sabemos que existen diferentes creencias alrededor del mundo. Unas tienen un origen místico, otras han estado creando o naciendo en épocas recientes, pero el cristianismo es una de las religiones que mayor influencia y penetración tiene en todo el mundo. En esta ocasión nos acompaña el pastor precisamente para orientarnos, para ir a conocer en qué consiste el cristianismo, cómo se vive, cuáles son sus elementos representativos, y de igual manera cuáles son las diferencias o similitudes que llegase a tener con otras expresiones religiosas. Entonces, ¿Cómo está, pastor? Okay. Pues muchas gracias Ale y Enrique por la invitación de poder estar aquí en este espacio de Única Digital. Agradezco la atención, y también un saludo a todos los que nos están escuchando por los medios y por Facebook, al parecer, ¿verdad? Muchas gracias. Pues bueno, yo soy el pastor Elliot Sánchez, ya con un poco más de 20 años en el medio o en el cristianismo, y bueno, la experiencia que hemos tenido en base a todo esta vida de fe, porque así lo podemos denominar. Sí. Los cristianos nos basamos mucho en la Biblia, porque la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. No hay a lo mejor dogmas, no hay a lo mejor algún tipo de, ¿cómo diré?, de reglas. La Biblia es básicamente nuestra regla de fe y de conducta, ¿no? Si creemos como dogma, creemos que Dios es el creador de todas las cosas, creemos que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, y el Espíritu Santo, pues quien
quien nos guía, quien nos consuela, quien nos exhorta y quien nos anima a continuar adelante, ¿no? Entonces, el cristianismo yo podría denominar más bien como un estilo de vida, porque finalmente habemos dos tipos de creyentes, siempre es lo que yo hago referencia, los que creen en Dios y los que le creen a Dios, ¿no? Y esto es interesante, porque a lo mejor yo puedo creer en Dios porque mi papá me dijo, mi abuelo me dijo, el bisabuelo le dijo a mi abuelo, a mi mamá, ¿no? Por decirlo, pues tienes que creer en Dios, sí. Pero nunca hubo un fundamento, una base, ¿no? Y la gran diferencia es que los que deciden creerle a Dios, pues abren la Biblia, encuentran un texto que pueda, no sé, llamarle la atención, vamos a decir el Salmo 23, ¿no? Donde dice que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Si deducimos o analizamos solamente esa frase, podemos entender que la fe tiene que ver con creerle a Dios. Entonces, si Dios es mi pastor, es mi guía, es mi consolador, es mi padre, entonces eso me anima a mí a esperar que Dios va a ser mi proveedor, va a ser el que me va a guiar, va a ser el que me va a animar, más en estos días que no son fáciles para la sociedad, que está siempre con situaciones de temores, enfrentando temores por las noticias que oímos constantemente a través de los medios, ¿no? Entonces, la gente de hoy necesita voltear a Dios, creerle a Dios, no simplemente creer en Dios, sino creerle a Dios. Entonces, básicamente el cristianismo, así lo puedo yo deducir, que tiene que ver con creerle a Dios. Y la Biblia es la base, es el fundamento en el cual el cristiano se basa para creerle a Dios. Pastor, en esta, ahora sí, plática, en esta charla que usted nos está pues compartiendo sobre la religión, a mí me llamó también mucho la atención, sobre todo el nombre, ¿no? Iglesia Cristiana Perison. Okay. ¿Por qué Perison? Okay. ¿Qué de distinto tiene con las otras, no sé si así se pueda decir, acepciones de la religión cristiana? Uh-huh. o por qué? Son grupos, no sé, o sea, nos puede explicar, porque creo que a todos nos llama mucho la atención, como le comentaba yo antes de entrar al programa, nos llama la atención que, por ejemplo, hay algunos que se hacen llamar Amistad Cristiana, cristianos, o sea, no sé qué diferencia. Sí, como institución, como en otras religiones, tal vez llegan a tener tal vez una matriz, se podría decir, como los musulmanes pues tienen la Meca, ¿no? Los católicos tienen el Vaticano. El cristianismo, ¿cuál vendría siendo su institución? Hay una institución rectora de la cual parten todas estas manifestaciones de cristianismo, sumando a lo que comenta Ale. No, definitivamente no hay una matriz rectora en este sentido, por así decirlo, ¿no? Vuelvo a repetir, nuestra fuente de salvación es Jesucristo, ¿no? Es nuestro único y suficiente Salvador. De ahí partimos de diferentes denominaciones. Hablamos de denominaciones porque existen los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los pentecosteses, ¿no? Hablando de denominaciones. Cada quien tiene a lo mejor sus propias referencias de fe, ¿no? Por decirlo. Pero finalmente estamos en un mismo contexto. ¿Por qué no decimos que no hay alguien a quien nosotros humanamente obedecemos? Porque creemos que Dios es único, Dios es soberano en ese sentido, ¿no? Entonces, la ley a nosotros nos pide que necesitamos registrarnos por asociaciones religiosas, ¿no? Entonces, a lo mejor las iglesias históricas tenían nombres como, por ejemplo, Betel, como, por ejemplo, el Buen Pastor, ¿no? Nombres muy bíblicos, iglesias históricas. Y actualmente hay nombres como, por ejemplo, Amistad Cristiana, Amigos de Fe, o como nosotros que ahora nos llamamos Perison, porque así lo vamos a registrar. Pero Perison es un nombre derivado del griego que significa abundancia. ¿Por qué abundancia? Porque
La Biblia dice que cuando Él vino a darnos vida, nos vino a dar vida en abundancia, ¿no? Y esa es la realidad. Dice que estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, en nuestras formas de actuar. Pero vino Cristo, creímos en Cristo y Él nos da esa vida en abundancia. Entonces, de ahí partimos nosotros, ¿no? La abundancia no tiene que ver con más allá de lo que muchos entendemos, ¿no? De que vamos a hacernos millonarios, no, tiene que ver con la abundancia espiritual, la abundancia de vida. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a la gente. A la gente, por ejemplo, yo siempre les digo, tenemos que partir de un concepto bíblico para poder generar vida. Muchos andan con mucho estrés, muchos no apartan ese tiempo para poderse concentrar un poco, para poder sanar su alma o estar quietos un momento y decirle a Dios, necesito de ti. La gente necesita vida. La vida que llevan no es vida. Necesitan vida, una vida espiritual, una vida de fe, una vida que pueda renovarlos. En este caso, ¿hay un proceso de formación dentro del cristianismo? Por ejemplo, en el catolicismo está el bautismo, la confirmación, la catequesis y los demás. Los sacramentos. Los sacramentos. Que algunos, por ejemplo, el orden sacerdotal, el matrimonio, ¿ustedes también tienen este tipo de sacramentos? ¿Cómo les llaman? O este tipo de... Hay un bautismo. Sí, es un proceso, ¿no? Es un proceso. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, ¿no? Ale y Enrique, si ahorita, por ejemplo, yo les dijera, vamos a repetir una oración, ¿no? Y la oración es muy sencilla. Si los que nos están viendo, escuchando, pueden hacer esta oración muy, muy sencilla. Yo les diría esto, ¿no? Puedes recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. La persona dice, sí, lo necesito. Porque Jesús dijo, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré en él. Es la parte que me encanta, en él, no con él, en él. Porque sí necesitamos que la persona de Jesús entre en nuestro corazón, gobierne nuestro corazón. Y ese es el primer paso, recibir en nuestro corazón, con toda la conciencia, con todos los sentidos abiertos, a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es el primer paso. El segundo paso es el bautismo. Porque dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el primer paso es creer, recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y el segundo paso es el bautismo. Después del bautismo, que es simbólico, ¿qué hacemos con el bautismo? Es por inmersión. La persona está consciente de su vida pecaminosa, por así decirlo, y al momento de sumergirlo en el agua, entierra su vida pasada, y al momento de levantarlo, resucita una vida nueva. De ahí, la persona ya está preparada para recibir las primeras enseñanzas de la Biblia, para que eso pueda fortalecerlo. A eso le llamamos nosotros el proceso de discipulado. De ahí la persona comienza ya a entender mejor la Biblia, a saber a partir de qué libro empezarlo a leer y cómo empezar a nutrir ahora ese nuevo hombre, esa nueva criatura, esa nueva fe que él ahora está asumiendo, partiendo, vuelvo a repetir, de la Biblia misma, ¿no? Y ese es el proceso. La persona viene, por decirlo, siendo confirmada en su fe a raíz de esa disciplina de poder estudiar la Biblia de manera, digamos, sistemática. Así es. Para el bautismo, ¿hay alguna edad en la que se puedan bautizar? Porque obviamente es por inmersión, ¿no? Ajá. Entonces, no sé si desde pequeños, ¿a qué edades que se empiezan a bautizar en el cristianismo? Nosotros lo más exacto que referimos es que la persona esté consciente por qué lo va a hacer, ¿no? Yo digo que un joven, un adolescente, por decirlo, de 12 años, ya está consciente de qué hace bien y qué hace mal, ¿no? Y cuando una persona está consciente de la vida que está teniendo en ese momento y cree que necesita el arrepentimiento,
y necesita el bautismo porque lo está creyendo, lo está leyendo, porque eso es básico. Eso es básico. O sea, el bautismo sin arrepentimiento no sirve. No podemos bautizar solamente por tradición. Tenemos que bautizar por concientización. Que la persona entienda, sepa que es un pecador. Y la persona verbalmente puede decir, sí, me arrepiento de mis pecados y creo en Jesús, que me perdona y quien me acepta como soy, ¿no? La figura del pastor. Okay. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tiene que pasar para que un creyente dé el paso a ser un pastor, ser guía? ¿Hay un proceso, escuela? Sí. ¿Hay examen? Ajá, ¿cuánto? Es que tenemos muchas, sobre todo de las religiones, porque a lo mejor la más conocida es la católica, ¿no? Claro. Por algunas circunstancias que se desconocen, ¿no? Pero también, o sea, los cristianos también tienen su escuela de formación, que de hecho en ocasiones es más la grey, por así decirlo, la gente que lo sigue, pues es más devota, ¿no? Por así decirlo, a continuar leyendo la Biblia, que algunas veces los católicos no la leemos, ¿no? Ahí la tenemos y la tenemos guardada y la desconocemos, pero ustedes conocen perfectamente la palabra, ¿no? Pues estamos en esa disciplina del estudio de la Biblia, ¿no? Y muy acertada la pregunta de Enrique, porque, bueno, voy a contar mi experiencia. Yo creo que es básicamente la experiencia de muchos otros también, ¿no? Yo empecé el cristianismo, como efectivamente te lo comenté, ¿no? Acepté a Jesús como nuestro único suficiente Salvador, me bauticé, empecé a reunirme en una iglesia cristiana, y yo recuerdo la predicación de un hombre que todavía vive, el Señor. Yo creo que ya a redundar por ahí por los 80 años, el Señor dio una exposición de la Biblia que en esa mañana tocó mi corazón. Esa mañana yo sentí el fervor de servirle a Dios. Ese momento como que fue la confirmación de un llamado, porque lo sentí que venía de parte de Dios. Entonces yo le dije en ese momento a quien era mi líder o el que me estaba discipulando, le decía, oye, yo quiero aprender más. Y me decía él, pero ¿qué quieres aprender más? No, pues quiero ir a una escuela, quiero ver dónde me puedan a mí formar mejor, tener más tiempo. Entonces él me sugirió un instituto bíblico en la ciudad de Oaxaca, allá por los años 86 que empecé. Y efectivamente asistí a un instituto bíblico donde tardé 3 años en un medio básico, por decirlo, para el estudio de la teología. Terminé los 3 años y de ahí me fui a una universidad cristiana donde estudié otros 4 años y terminé una licenciatura en teología. Entonces de ahí quise seguir más, pero no terminé la maestría en teología, sino que aquí en la Universidad Madero abrieron un espacio sobre el diplomado en consejería familiar. Entonces yo me metí a estudiar consejería familiar, y eso, con lo que yo ya había aprendido, fortaleció, por ejemplo, lo que ahora hago. Ahora yo consulto, ahora soy consejero familiar, atiendo a familias, adolescentes, matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo basado en la Biblia y también con técnicas de consejería familiar. Entonces, esto ha permitido, por ejemplo, que podamos tener actualmente, hemos fundado Casas de Paz, que son centros de ayuda a la familia. Soy fundador también de Desarrollo y Salud para las Familias, una asociación civil que sin fines de lucro ayuda a las personas a salir de crisis emocionales, y pues los fortalecemos en la fe también, sin compromiso alguno, ¿verdad? Siempre yo soy muy respetuoso y muy profesional de esto, ¿no? Las personas que me consultan no precisamente son cristianas, son católicos, son de todo tipo, porque la depresión no respeta religiones, la verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido yo soy muy respetuoso y no comprometo, no por el hecho de atender a una persona católica quiere decir que ya la estoy obligando a que venga a mi religión, por así decirlo. Yo siempre les digo a las personas, usted siga donde está, mi trabajo es este. Si usted quiere saber más, con todo gusto, pero usted lo decide,
¿no? Entonces, es la forma que nosotros ayudamos. Yo, por ejemplo, mi trabajo también es poder formar a orientadores familiares. Tengo orientadores familiares, tengo psicólogos que creen en la Biblia también y conjuntan esto con la fe, y eso es una bomba para la vida de las personas, porque si algo es efectivo, mi querido Enrique, es que podamos ayudar a las personas no solamente en el área emocional, sino también en el área espiritual, porque es la base. Entonces, si me hablas de cómo fue esta cuestión del pastorado, así es, y muchos así son. Somos pastores por llamado, por vocación, que dejamos todo, como dice Jesús, dejamos familia, dejamos casa, la primera, ¿no? Y nos dedicamos a esto, a servir, porque también somos líderes sociales. Entendemos la situación que hay, la de pobreza, ayudamos no solamente espiritualmente, sino ayudamos con despensas, ayudamos a las personas a conseguir un empleo, recomendamos. Hay muchas formas de poder ayudar, y el evangelio se traduce en eso, poder servir a los demás. En cuanto a los simbolismos del cristianismo, ¿cuáles vendrían siendo? Cada religión tiene la estrella de David, por ejemplo, la cruz, el rosario. ¿Cuáles son los símbolos del cristiano? Tengo entendido que es el pez, o no sé cuáles sean. Pues históricamente se ha pensado que es el pez, ¿no? Porque era una manera en que, en que la iglesia primitiva, como eran perseguidos, se identificaban con un pez, ¿no? Es un poco más de trasfondo histórico esto, ¿no? Pero en sí no nos representan ninguna figura, ningún símbolo. Para nosotros, simple y poderosamente puedo decir, es Jesucristo, ¿no? Quien no tiene una imagen, no podemos representarlo con ninguna imagen, porque vuelvo a repetir, o sea, la Biblia nos enseña eso, ¿no? La palabra dice, a mí me gusta un salmo que dice, envió su palabra y los libró de su ruina, ¿no? Jesús vino y estuvo, pero finalmente él mismo se basó en esto, en la palabra, y por la palabra sanó, y por la palabra echó fuera demonios, ¿no? Si podemos tener una simbología, entonces digamos que es la Biblia, ¿no? Digamos que es la palabra misma, ¿no? Pero no, o sea, yo no cargo ninguna, ni en mi coche, ni nada, ¿no? Y pudiera hacerlo, ¿no? Pero no, o sea, porque para mí el sentido real de simbolizar el cristianismo es en lo que creo y en lo que hago. Hablando ahorita de demonios, hablando precisamente de esta energía sobrenatural que existe o no existe. El cristianismo, ¿cómo aborda precisamente los fantasmas, las apariciones, las manifestaciones que tal vez no puedan tener una explicación inmediata o que la ciencia no puede explicar? ¿Ustedes lo abordan, lo ignoran, o si lo señalan, o hay una explicación también para estas manifestaciones del más allá? Hay una explicación, por supuesto que hay una explicación. Jesús mismo dice que él enfrentó a demonios, ¿no? Y fíjate que este fin de semana estuve en Oaxaca, estuve dando unas charlas en Oaxaca, y yo les contaba una anécdota, porque alguien me preguntó precisamente, oye, pero tú, ¿por qué cuando haces una oración reprendes al demonio? Le digo, porque muchas personas empiezan sus problemas emocionalmente, y a veces esto tiene una implicación espiritual, es decir, una opresión demoníaca. Por ejemplo, todo este mes de septiembre yo voy a hablar sobre las fuerzas demoníacas que atacan a las personas y que les impiden ser libres, ¿no? De hecho, este mes le voy a denominar gritos de libertad, más o menos haciendo referencia de que en México celebramos la libertad, ¿no? Pero yo enfoco este tema porque a mí me gusta mucho esta área. Cuando esa persona me hace esa pregunta, yo le decía, pues es que yo lo hago porque cuando yo era adolescente, mi papá tenía un terreno como de media hectárea, de puros árboles frutales. Y yo de niño, de adolescente, siempre bajaba al terreno a cortar frutas de temporada, ¿no? Era algo fantástico. Pero una ocasión, yo bajando,
de repente veo que está una niña recargada en un árbol. Y cuando me voy acercando, sin temor, ¿no? Yo digo, pues es una niña que se metió al terreno, ¿no? Cuando me voy acercando y le voy preguntando su nombre, desaparece. A mí, en vez de asustarme, me causó intriga. Y dije, bueno, ¿qué onda con esto? Y no solamente fue esa experiencia, tuve otras experiencias más. Entonces, cuando yo conocí el cristianismo, me topé con un hombre maravilloso que ya no está con nosotros. Él era el pastor Norman Parrish. Norman Parrish fue un hombre que se metió mucho a la guerra espiritual. Un hombre que oraba por las personas endemoniadas y las personas quedaban libres, quedaban sanas. Y yo dije, bueno, de aquí soy yo, aquí voy a conseguir mis respuestas a todas mis dudas de adolescente. Y empecé a estudiar esta área también de lo paranormal o de lo sobrenatural, ¿no? Y llevo también, el tiempo que llevo del pastorado, llevo atendiendo personas que tienen problemas de opresión demoníaca, ¿verdad? Que han estado, por ejemplo, bajo el influjo de alguna hechicería, de algún embrujo, o porque simplemente abrieron puerta a un ente espiritual y viven bajo esa opresión. Por ejemplo, dentro de lo que yo voy a hablar en septiembre, rápidamente les digo, no es nada más de un tema que les voy a comentar, porque es un tema que a mí me llama mucho la atención. Dice que había una mujer que era encorvada. Esa mujer dice que Jesús la sanó en un día sábado. Y esa mujer, pero ya llevaba 18 años encorvada. Y cuando Jesús se acerca a esa mujer, dice, bueno, ¿qué impide que esta mujer pueda ser sanada en este día? Y agarra a Jesús y empieza a reprender, ¿no? Que aquí ya estamos hablando de asuntos espirituales muy fuertes, ¿no? Mujer, eres libre de tu enfermedad, le dice. Y la mujer al instante se encorvó, se enderezó, sanó. O sea, ya desde ahí dejó de mirar hacia la tierra y empezó a mirar hacia el cielo. Y eso es lo que muchos necesitamos hoy en día, ¿verdad? No estar mirando hacia el cielo, porque así nos tiene el demonio. Necesitamos mirar al cielo, pero para que eso suceda, necesita venir a Jesucristo a romper esa atadura, porque venimos de ahí. O sea, en cuántos asuntos no nos metemos que ni siquiera sabemos que estamos metiéndonos del lado del mal. Entonces, yo siempre cuando oro por una persona, siempre digo, Señor, en el nombre de Jesús, oramos por Enrique, reprendemos toda fuerza que esté oprimiendo su vida y te pedimos que sea sano en el nombre de Jesús, ¿no? Y cuando yo hago siempre un diagnóstico, si la persona me dice que tengo un hijo alcohólico, bueno, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a ver cuál es el trasfondo. El libro de Proverbios dice que ninguna maldición viene si no hay una causa. Entonces, hay una causa, tiene que haber una causa. Tuvo que haber una situación espiritual para que detonara en la vida de esa persona. Eso fue lo que pasó con esta mujer. Por 18 años dice que estaba encorvada. Ya no tenía remedio. Pero vino Jesús, reprendió al demonio que estaba operando en la vida de ella y la mujer se encorvó, dice. A mí me sorprende esto. Y muchos casos más, ¿eh? Por ejemplo, un día voy a venir a hablar del endemoniado gadareno, que está fascinante ese tema. Claro. Ese hombre dice que tenía miles de demonios. Tenía una legión, dice. Una legión se componía en ese entonces de casi 2,000 soldados romanos. Y Jesús dice que reprende a la legión y la legión se va a los cerdos y el hombre queda libre. Es un tema exquisito para poderlo comentar. Pero bueno, vamos a tomarnos tiempo para eso. Claro que sí. Ahorita pues nos vamos a nuestro corte y vamos a continuar platicando de estos interesantes temas con el pastor Elliot. Pues nos vamos a nuestro corte, Dani, por favor, y regresamos.
Regresamos con nuestro programa El Rincón de la Fe y aquí en el corte pues estamos en la plática con el pastor de temas muy interesantes y pues tenemos muchísimas dudas. Son muchas dudas que surgen puesto que creer en algo siempre nos hace tener muchísimas preguntas. Esta reafirmación del conocimiento es una cualidad que el hombre tiene desde el inicio, ¿no? Siempre ha dudado, ¿no? Uh-huh. El hombre de hecho, a mí en alguna ocasión me comentaron, ¿no? Que la duda te hace dejar de creer. Entonces, pues muchas veces, ahora sí, en nuestra pues parte humana, nos entran estas dudas que a lo mejor son piedritas que nos pone el maligno, el demonio, como le queramos llamar, ¿no? La fuerza, porque hay gente que no le gusta llamarle al demonio por su nombre, o hay gente que... Llamémosles opresiones espirituales, ¿no? Bueno, ahora sí, como se llame, ¿no? Que nos hace dudar, claro, ¿no? claro. De nuestra fe, de Dios. Claro. Y que es difícil, ¿no? A lo mejor sacarlo, ¿no? Porque no todos tenemos esta pues facilidad o forma de dialogar, ¿no? Usted nos comentaba que le gusta dialogar con la gente, hacer este tipo de mesas para pues sacar de la duda, ¿no, pastor? Así es. Sí, a mí me encanta poder tratar los problemas de las personas y descubrir cuál es la causa, ¿no? Porque la gente siempre se pregunta, pero ¿por qué me vino esto? ¿Por qué me está pasando esto, no? Y siempre hay una causa, siempre hay una causa. Entonces Dios da dones para que podamos nosotros escarbar un poquito y poder deducir y poder entender cuál es la raíz de los males. Entonces, en base a eso nosotros trabajamos. Y bueno, todo este mes, como vuelvo a repetir, vamos a estar hablando. Este mes de septiembre tiene 5 domingos, ¿no? Y cada domingo vamos a estar hablando sobre un tema diferente que tiene que ver con la salud del alma. Por ejemplo, este primer domingo vamos a hablar sobre el engañador, ¿no? Basándonos en el libro de Génesis capítulo 3, que dice: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, ¿no? Entonces vamos a hablar del engañador, cómo es que el enemigo nos engaña para que no podamos vivir nuestra verdadera libertad. Y el siguiente domingo vamos a hablar de otro tema que se titula ¿de quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿No? Porque de repente eso, pareciera que el problema nos domina y parecemos que ya somos del problema. Es que este problema, mi problema, esta mi enfermedad. Entonces, ¿de quién soy? Y este tema nos va a ayudar, por ejemplo, a poder salir de esa atadura y poder identificar a Jesucristo como nuestro libertador, ¿no? Y vamos a hablar el tercer domingo sobre la semilla arrebatada. ¿Qué quiere decir esto? Dice que hay creyentes que escuchan la palabra, pero también puede venir el maligno y puede arrebatarla, ¿no? Entonces, necesitamos inventar al creyente con una palabra que pueda sanar su alma y lo pueda hacer libre, ¿no? De tal forma que la semilla no sea arrebatada. Y el cuarto domingo vamos a hablar: os escribo a vosotros. El apóstol Pablo hacía esta referencia. ¿Para qué? Dice: os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes. ¿Para qué? Porque dice, para que ustedes puedan vencer al maligno, ¿no? Pablo hacía referencias al respecto porque él deseaba principalmente que las familias puedan ser libres y dejaba un legado para que ellos entendieran que pueden ser libres. Por eso dice: os escribo a vosotros. Y el quinto domingo vamos a hablar sobre enemigo vencido, ¿no? Tenemos que saber que ese enemigo que nos está haciendo mucho daño espiritualmente ya está vencido, solo que nosotros a veces le creemos más al enemigo que creerle a Dios, ¿no? Por eso hablaba un inicio, ¿no? O creemos en Dios o le creemos a Dios, ¿no?
Entonces, cada domingo de este mes de septiembre vamos a hablar sobre un tema general que se llama Gritos de Libertad, porque es el mes patrio. ¿En dónde va a ser este? Ok, nosotros estamos ubicados en la colonia Lomas del Sur. Es la Tierra y Libertad 220, entre el Mercado Zapata y Avenida Las Torres, sobre la 4 Sur. Ahí hay ¿puedo decir negocio? Sí. Hay un Oxxo, hay una farmacia Guadalajara y estamos enfrente justo. Tierra y Libertad 220, todos los domingos a las 11 de la mañana. Y si alguien, por ejemplo, quiere una consulta, pues pueden llamarme o un mensaje por WhatsApp al 22 25 25 2301 y con gusto le atenderemos. Si un servidor directamente no puede servirles, pues uno de nuestros orientadores familiares puede hacerlo. No sé si. En estas cuestiones, ¿no? Más o menos, ¿cuántas personas llegan a usted como orientador en alguna crisis pues muy fuerte, ¿no? ¿Qué porcentaje más o menos de la población está llegando a ustedes? Nosotros atendemos mensualmente tal vez a unas 200, 300 personas, porque atendemos por familias y son problemas de diferentes tipos, ¿no? Depresiones, enfermedades incluso terminales, personas con cáncer. Nosotros les ayudamos a algunos. Dios ha obrado porque Dios es soberano. Dios encapsula el cáncer y la persona, por ejemplo, hemos atendido a una persona que tenía problemas de mama y la ayudamos emocionalmente y espiritualmente y el problema se detuvo, curiosamente. Ahora sí, ¿qué enfermedad o qué padecimiento es el que más ha llegado a ustedes? Porque, pues ahora sí, de todas esas enfermedades ha de haber una que la gente más necesita. Pues ha habido más casos de depresión. Hay mucha gente que viene con este problema. ¿La edad? Ya no hay edad, no podemos decir que hay una edad. Aún hay niños que por causa de la desestabilidad de los padres, puede ser económica, porque el padre se quedó sin trabajo, etcétera, etcétera. Eso se traduce en que el niño o el adolescente comienza a deprimirse. ¿Ha habido casos de suicidio? O sea, de intentos de suicidio, sí. ¿Muchos? Sí, generalmente las historias que hemos escuchado es que los jóvenes dicen, pues yo ya no quiero vivir. Y algunos han atentado contra su vida. Una mamá vino hace poco con nosotros y eso nos dijo, ayúdeme porque mi hijo ya es la segunda vez que intenta suicidarse. Y gracias a Dios ahorita el muchacho está bien. Ante esta descomposición social que parte precisamente del núcleo de la familia, ¿cuál es la propuesta del cristianismo? ¿Cuál es la visión que detectan que debe de implementarse desde el nivel local, desde el nivel cara a cara con la familia en sus terapias? ¿Qué es lo que buscan consolidar o rescatar inclusive, ¿no?, de este tejido social? Mira, yo creo que el gobierno pudiera hacer mucho. ¿De qué forma? De que podamos tener acuerdos de colaboración, ¿no? De que las empresas, las organizaciones, ¿no? Pudieran, por ejemplo, ayudarnos a poder crear, por ejemplo, grupos familiares, grupos sociales, donde podamos atender estos padecimientos y poder contribuir un poco al tejido social, ¿no? Poder ayudar un poco, ¿no?, en ese sentido. La gente necesita ser oída, ¿no? La gente necesita ser oída, por eso necesitamos los espacios. Necesitamos los espacios. Nosotros, fíjate, no están para saberlo, ¿no?, pero sí a lo mejor para anunciarlo. Nosotros pagamos rentas muy caras solo por ayudar a la gente. Y eso, si nos pudieran abrir esos espacios, sería extraordinario. Nosotros cada mes, pero con el perdón de la palabra, tenemos que parir chayotes, ¿no? Porque tampoco podemos exigir a la gente que den lo que no tienen. Pero necesitamos crear espacios. Las familias necesitan un espacio, pero nosotros lo hacemos así, rentamos. Yo no tengo un lugar propio, muchos no tenemos lugares propios, rentamos. Y procuramos que esos espacios sean, por ejemplo, atractivos.
¿De qué forma? Que la gente, por ejemplo, no nos etiquete, no, yo no voy a ese templo, no, que digan, yo voy a ese espacio, no sé, cultural, social, de ayuda, que eso pudiera ser extraordinario, pero sí necesitamos la apertura de la sociedad civil, del gobierno incluso, para que nos puedan brindar este tipo de espacios. Sí, porque ustedes como asociaciones también están obligados, hay que decirlo, a hacer sus pagos, ¿no? Pagos de impuestos, Así pagos es. de sus servicios, porque a pesar de que en ocasiones vemos, y es que también eso, pues decimos, pues es propiedad, antes se veía en los edificios Ajá. religiosos propiedad federal, y decimos, Así es. pues a lo mejor no pagan impuestos, pero sí, ustedes están obligados a pagar. Sí, ojalá, sus impuestos. ojalá que esos edificios Bueno, federales el gobierno les diera mantenimiento, pero no. es a lo que voy, que muchos pensamos, bueno, seamos de cualquier religión, pensamos, pues los ayuda el gobierno, pero no, ustedes también de las, ahora sí, limosnas, Sí. ustedes tienen que hacer pues estos pagos, Pues ¿no? sí. Y sacar los pagos de ustedes, ¿no? Así Como es. pastores. Así es. Sí, por ejemplo, su servidor no depende de estos ingresos, ¿no? Yo tengo que buscar por otra parte, porque si yo viviera de esto, la verdad es que, o sea, ¿de qué otra forma pudiéramos subsanar los demás gastos, ¿no? que tenemos? Pero pues es importante también decirlo, ¿no? Que la gente que nos esté viendo, escuchando, pues estamos abiertos a poderles ayudar, ¿verdad? Sin ninguna condición, sin ninguna imposición. Pues la gente que nos está escuchando conoce de alguien que necesite una orientación, un apoyo, simplemente necesitan que alguien los escuche, pues aquí el pastor tiene las puertas abiertas, los brazos abiertos para que se puedan acercar a ellos y resolver varios problemas que tengan en su vida. Yo aquí tengo una pregunta igual, pastor. Todos estos problemas que tiene la juventud, el tema de los embarazos no deseados, el tema de los abortos, las culpas que algunas mujeres tienen por ser presionadas por abortar, esta nueva cultura de identidad de género, la homosexualidad, el tema igual del abandono del esposo o la esposa. ¿Cómo lo ve el cristianismo? ¿Qué consuelo les da? ¿Está a favor de estos nuevos cambios de roles en la casa, donde la mujer pueda también trabajar, donde la mujer tenga más derechos, una igualdad con el hombre, en donde si el niño quiere ser niña y la niña quiere ser niño, lo ven bien? De igual manera el tema del aborto, la interrupción, la eutanasia, ¿son temas que tienen contemplados ustedes en su agenda? Definitivamente son temas que nosotros tenemos que estar actualizados, ¿no? Cómo la nueva sociedad, por así decirlo, se va construyendo. Y tenemos muy marcada nuestra postura. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la familia. La familia necesita ser fortalecida. La familia necesita ser guiada. La familia necesita ser orientada. ¿La familia tradicional o el nuevo esquema que ya tiene la familia? La familia. La familia. Abuelo. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos. Y todos tenemos alma. Y todos necesitamos de un Dios todopoderoso. Dios no hace acepción de personas. Dios castiga al pecado, pero ama al pecador. Y esa es la gran diferencia. Por eso hablo, la familia, ¿no? La familia en su contexto es lo que más nos importa a nosotros. La persona, aquella que está sedienta de una palabra que pueda cambiar su vida. No hacen señalamientos. No hacemos señalamientos, somos muy respetuosos. Pastor, en este sentido, por ejemplo, algún caso de aborto por X razón, ¿no? Ustedes, ¿cómo ayudan a la mujer, ¿no? Porque después de pasar por un trago difícil, ¿no? Porque no es, aunque digan que es por que uno lo quiere, no es un trago fácil, ¿no? Sobre todo para las mujeres. ¿Cómo apoyan a esta mujer después de este proceso médico, que pues es un proceso difícil, ¿no? Claro, aquí hay que examinar muy bien el antes, ¿no? E incluso el después, porque la asesoría o la atención que se le pueda brindar a una persona con esta situación,
vive una escena, el antes y el después. Entonces, ¿qué causó para que esa persona quedara embarazada y quisiera abortar? Es la parte que necesitamos atender. Y eso es lo que tiene que ver con el apoyo emocional y el apoyo espiritual que nosotros podamos brindar. Vuelvo a repetir, nosotros no decidimos, nosotros les brindamos las herramientas a la persona a través de la palabra de Dios. Y si la persona ahí va a decidir, pues ella va a tomar una decisión, ¿no? Pero nosotros la ayudamos en ese contexto, en ese momento, ¿no? Obviamente no estamos a favor del aborto. Pero le dan... Pero le damos ese apoyo, esa ayuda que esa persona necesita en ese momento, porque más allá de pensar de que si quiere o no abortar, o sea, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿No? ¿Contra qué estás luchando? ¿No? Y esa yo creo que es la parte más importante que tenemos que influenciar en la vida de esa persona en ese instante. Pues no sé, pastor, si quiera dar un punto de conclusión a este tema para pues poder terminar este programa, esta plática. No, pues muy agradecido, de veras, ha sido una experiencia muy bonita. Espero que se repita. Claro que sí. ¿No? Y hablando con otros temas que son muy relevantes. Es que siguen como le digo, siguen las dudas, ¿no? Así es. Porque pues en ocasiones, como le digo, desconocemos, ¿no? Nada más en ocasiones hay quien señala, ¿no? Es que son cristianos, es que no son católicos. Así es. Pero también ustedes pues son seres humanos y todos estamos conviviendo en una sociedad, ¿no? Que en lugar de dividir, la debemos unir, ¿no? Y de veras, a los que nos están viendo, estamos aquí para ayudarles. No nos tomen así como la ovejita negra de la sociedad. Les vamos a ayudar sin ningún compromiso, sin ningún distingo, o sea, no nos interesa de dónde vienes, nos interesa qué estás viviendo, qué estás pasando, en verdad. Y los invitamos a Perison, la iglesia cristiana que está aquí en Tierra y Libertad 220, Lomas del Sur. Acuérdense, entre el Mercado Zapata y Avenida Las Torres. Ahí estamos, mero enfrente de Farmacia Guadalajara. Ahí estamos para servirles todos los domingos a las 11 de la mañana. Y este mes va a ser un mes extraordinario, Gritos de Libertad. Ahí está tu sanidad. Pues hay que ir a escucharlo. Pues de todas maneras, muchas gracias. Agradecemos al pastor pues la charla tan interesante que tuvimos el día de hoy. Y pues Quique, nos estamos escuchando. Así es, ha llegado el momento de agradecer a toda la gente que nos ha escuchado, pues la oportunidad de entrar a sus hogares, y también esperemos haber entrado a su corazón y a su espíritu con estas reflexiones que nos comparte el pastor, y estamos muy al pendiente de sus comentarios que nos puedan dejar abajo o también por inbox. Agradezco mucho al pastor su asistencia, de igual manera esta retroalimentación, y esperemos sea la primera de muchas visitas en su programa El Rincón de la Fe. Pues les agradecemos el que nos hayan acompañado aquí en el programa El Rincón de la Fe. Gracias, Quique. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con un tema pues también interesante aquí en El Rincón de la Fe. Agradecemos a Daniel de Julián, quien nos está apoyando en los controles técnicos. Soy Alejandra Delgadillo Morán y nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias.